Bobinas y corrección de los factores de potencia. Dale, profe. Bobinas y corrección de factor de potencia. Excelente los videos. De otra era una pareja que mostraba. Clase número 24. Sí, el 13 de mayo. 13 de mayo. No me diga yo miércoles. Hoy está que grita, ¿no? Hasta el oño. Sí, sí. Que ya es electricista, que ya hizo un curso, que esté también y que nos acompañe. Eso está bueno también, me gusta. Yo sigo aprendiendo, siempre nunca. Que se armen estos grupos así. Y aparte que venga ahí el compa y traiga una torta para festejar el cumpleaños. Yo le digo a mis compañeros, me dice, ¿qué es eso de formación laboral? Para mí es el mejor lugar para estudiar la formación laboral. Sí. Es lo mejor. Trabajar con gente que sabe, que quiere. Y que a lo mejor si dice, no, che, ¿sabes que no sé si es esto? Pero no importa, la paso bien. Voy ahí a echarme un rato. ¿No? Ajá. O como el César que me acompaña un año más. Un año más, profe. Qué grande. Sí, que sea, no es que no se cuánto sabe la teoría, venís a hacer la práctica. Por lo menos a hacer práctica y hacer lo básico. Lástima Yami. Oh, se fue. Sí, pero cuando hagamos algo para comer le vamos a invitar. Sí. El material, la longitud. La sección. El núcleo. Contra hierro. Es esto el núcleo, ¿no? Es donde está la bobina enrollada. Puede ser aire también, ¿no? El núcleo es eso. Donde está enroscada la bobina. La cantidad de vueltas. Esto es importante. Almacenar energía en forma de campo magnético. Sí, de la escuela técnica, sí. En un taller que era bobinado motor. Sí me gustó cuando la historia dice otra vez plaquetas y todo eso, el férrico, todo hacía. Yo me acuerdo que yo daba mi viejo con eso. Sí, la escuela técnica. ¿Sabes que abominar nunca es Te digo que la escuela técnica, Sí, después sí. vino Menem, nos cagó, pero la escuela técnica salías, ibas directamente a una fábrica a laburar y te jubilás Sabía ahí. todo, Y eras un capo. Yo tengo compas que se están, no por jubilar, pero se están por quedar sin laburo porque hace 40 años que están laburando en la misma empresa. Salieron de la escuela técnica, tenían 13 años, tienen algún pibe, qué sé yo, pela, y los metían ahí. 40 años. Hay muchas cosas. Haciendo mangueras, haciendo piecitas. Hoy bobinadores no se consigue nada. No hay, Se no ve hay más matricillo. el cartel de bobinado que hace Lo bobinado. pasó ahora con el auto que tiene el servo. Y ya hay muy poco que le pagan servo porque era todo electrónico. Claro. Y dice, ya nadie te quiere, a lo sumo tenés que comprar uno nuevo o un recambio. Mirá, nosotros teníamos un profe que era fanático de NSU, una marca de coches, Sí. y él tenía un par de, son tipo una especie de Fiat 600. Y había uno en la escuela y nosotros en taller lo desarmábamos todo y lo volvíamos a armar a un auto. Me imaginé un finito, sacarle todo y después habíamos hecho un arenero de cero, le soldamos los caños, todo, pusimos motor, teníamos un motor de KW, 2 tiempos, 3 cilindros, 2 tiempos. ¿Sabes lo que era? ¿Sabes qué hacíamos? Salíamos a probarlo a la calle. 18 años con el profesor. Dale, ahora te toca a vos, dale. Yo me contaba a mi vieja y mi hija me decía, pero eso es peligroso. Acá es peligroso, digamos. Aparte, ¿sabes? 2 tiempos, imagínate lo que era ese motor, volaba. Y el profe decía, no, bueno, ahora, pero pará. Tratá de sacarle más, despegá más el embrague. No, hay que ajustarlo, vení, vamos a ajustarlo. Y así, pasamos las tardes en taller haciendo eso. Estaría hablando de los 92, año 92. No había nada, ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Nada. Y Policía, no, la policía ya lo conocía, ya. Bueno, pero esa, qué linda época. En la época de Cordón podía seguir estando en la calle. Vivíamos en la calle. Eso es otra cosa. Y el único que robaba era el gordo valor.
¿O no? El gordo, Bueno, viajó. el gordo Sí, cadena. tenía código, ¿no? Por lo menos viajó. Bien. Sigo por acá. Seguimos. ¿Qué sucede? Que me mata. La mallera, Sí, la que lleva, no. ¿Qué yuyo ese? Ah, ¿lo viste vos? Sí, no te olvides. Dale. Al machacar un poco, ponerlo en el tomate y después ¿Qué decir. yuyo? Gente, yo quiero. Sí. Y la gente Vale, que que se- un poquito. la gente- ¿Verdad? Pues hacía el trabajo. Todavía no estábamos a la hora de clase de César Parada, estaba muy guardado. No, pará. Hay imagen que quiere mostrar que si yo conecto un conductor a una fuente de energía, recuerden que esto es esto, ¿no? Es una fuente de voltaje. Si yo conecto un conductor a una fuente de energía, en este caso es continuo, porque yo le puse batería, circula una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica está asociada a un campo magnético. O sea que cada vez que circula una corriente eléctrica por un conductor, aparece un campo magnético. O sea que una de las características que tiene la circulación de la corriente es producir un campo magnético. ¿Está bien? O sea que corriente y magnetismo es lo mismo. Son dos cosas que viven juntas, no puede haber una sin la otra. Y así funciona la pinza amperométrica, ¿verdad? Así funciona la pinza amperométrica, tal cual. Cuando yo mido, justamente la pinza lo que lee es esto, ¿no? El campo magnético. ¿Qué características tiene ese campo? Bueno, va a depender de la señal donde yo lo enchufe. Pero copiamos eso y sigo escribiendo. Hoy estoy inspirado para escribir. Corte. Me gustaría pegar una pintada. Estoy viendo si puedo conseguir pintura, así que ya que estamos podemos poner una pintada. Ya queda lindo, piola. Y vamos a hacer ya. El tren. Muy bien. Y vamos a hacer ya un pequeño croquis de cómo, dónde van a ir los caños, cuántas cajas vamos a poner. ¿Está bien? El caño ahí vamos a tener que agujerear, poner caja, pasar cable. Y ahí vamos a empezar a ver cómo cablear, cómo armar tomas. ¿Sí? Tenemos todo el fondo y todo este pasillo que quiero usar también. Para poner caño, caja, así pasamos, hacemos falla, simulamos falla. Todo este pasillo. Total, este pasillo es nuestro. Así que. Y queda una habitación más. por así ¿No la viste? decirlo. No la vi, pues. Nunca pasé por eso. Besito. Cuando quieras, va al fondo y mira el quilombo que hay. Mira el barro que Está hay. viendo cuánto tiempo te va a llevar ordenar. Continua es que la circulación es en un solo sentido. ¿Está bien? Ahí lo que yo veo que se mueve son electrones. Recuerden que el pasaje de electrones o el movimiento de electrones es ocasionado por la pila, es el que genera justamente, ¿no? Ese campo magnético. Fíjense como cuando yo muevo la bobina, y acá tenemos un testigo de campo magnético que es una brújula. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo cambio la fuente de energía y elijo una fuente de energía alternada, ¿ven? ¿Cómo cambia? ¿Por qué? Porque ahora los electrones circulan en un ciclo, en un medio ciclo para un lado, en el otro medio ciclo para el otro, en un medio ciclo para un lado, ¿no? Los pedos van. Pero fíjense la brújula, ¿ven? Porque ven cómo cambia el campo. El campo es el fondo donde se muestran pequeñas brujulitas. Cambio norte. Exactamente, van cambiando. ¿Ven? El norte y el sur. Y ahí se ve, en un pequeño osciloscopio, tengo una fuente de alterna, Claro. y fíjense cómo yo puedo. Ahí no se ve la segunda línea que mostrabas vos, ¿no? ¿A dónde? Ahí en el donde está tocando. Claro, acá yo lo que veo, yo puedo modificar. ¿Qué estoy modificando de la señal? Sí, estoy modificando la onda, pero ¿qué modifico? Modifico la frecuencia, modifico la longitud de la onda, Claro. pero modifico la frecuencia, muy bien. Gracias, dijo listo. Y ahora mirá, ¿qué modifico acá?
Ah, ahí está la otra parte. La amplitud, muy bien. Acá modifico la amplitud. Miren, ahí hago continuo. Ah, Casi continuo. Ahí. Bueno, ahí. Acá. Ahí, miren. ¿Qué pasa si disminuyo el voltaje? Va más lento, baja la frecuencia. Si disminuyo el voltaje, los electrones van más lento. Bien, ahí y miren, ¿qué pasa si el voltaje es negativo? Al revés. Va al revés. ¿Y si hago esto? Se lo van a el voltaje no pasa. Si haces eso, desalterna. Es alterno, ¿eh? no, sí. Pues varía. ¿Qué es lo que varía? Varía el voltaje, ¿eh? Sí. Al variar el voltaje, ¿qué pasa si subimos la cantidad de vueltas de la bobina? Bueno, ahí la estoy bajando, en el máximo era 4. ¿Qué pasa si dejo una espira nada más? Va a producir menos energía. A 10 vueltas. Baja el campo energético. Ah, no. ¿Qué pasa? Que se desaparece el campo. Bueno, no de todo, pero sí. Es más chico. Es más chico el campo, se achica el campo. Vamos a poner un testigo. Ahora sí. Ahí sí es más grande el campo. Se va como apagando el campo, ¿no? Sí, se va a apagar. Está el campo magnético y están los electrones. ¿Ven? Si yo conecto una bobina y no puedo ver, no puedo simular, yo estaría viendo esto, ¿no? Pero si me pongo los anteojos para mirar campo magnético y los anteojos para ver electrones, ahí veo lo que está pasando, la simulación de lo que ocurriría cuando yo enchufo un conductor o una señal eléctrica. ¿Está bien? ¿Sí? Esto lo vio Ørsted, que era un físico danés en el siglo XIX, en una clase de física. El tipo tenía una brújula y cada vez que conectaba un cable, el tipo veía que la brújula se orientaba. Imagínense, ¿no? Porque el tipo lo que veía, obviamente, lo que todo el público veía era esto. Entonces el tipo dice, bueno, les voy a mostrar cómo, y veía que la brújula se orientaba. El tipo dice, ¿qué pasa si no hay, no se están, no la estoy tocando? O sea, ¿ven? Es más, si vos prendés y apagás la batería o el circuito, fíjense que cuando yo varío la tensión, hay un movimiento, ¿no? Se ve una variación. ¿Por qué? Porque lo que varía es el campo. Claro. Ahí tengo un medidor del campo. ¿Qué pasa cuando es así, busca el sur en vez del norte, ¿no? Cuando alternás. ¿Por eso se desordena, digamos? ¿O porque vas a ser negativo? Qué buena pregunta, a ver. ¿Quién la contesta esa pregunta? ¿Se entiende lo que pregunta él? ¿Me está preguntando? Un poquito más. Cuando alternás, Que mate sardo, papá. el voltaje, viste que Sí. Cuando alterno el voltaje, ¿qué pasa? el cambio que se genera en la brújula El norte, es buscar el norte cuando tenés más voltaje, pero cuando pasas a negativo creo que busca el sur, digamos, porque tenés norte y sur en la brújula. Bien, excelente observación. Eso indicaría que hay un sentido de corriente que está asociado a uno de los polos del campo, Claro, ¿no? Y cuando lo invertís, está asociado al otro. claro, o busca el otro, Exactamente, lo que busca justamente es su opuesto, claro. ¿no? O buscaría, digamos, si lo tomamos como que la bobina esa es el norte, se complementa con el sur. Claro, como que el norte es el positivo y el sur Claro. es el negativo. Fíjate, mirá, ves que acá hay como un rechazo. Va muy lejos. Fíjate el campo y mirá la brújula, lo que le pasa al campo, ¿ves? Sí, Mirá el campo. Supuesto, ¿ves? Pero si esa brújula fuera el rotor de un motor, yo tengo un movimiento.
O sea que a través de la variación del campo electromagnético tengo un movimiento. Ese movimiento lo puedo aprovechar para generar trabajo. Cuando circula una corriente eléctrica continua, yo puedo ver que el campo es continuo. Si circula una corriente variable, el campo es variable. O sea que el campo lo que hace, si la corriente es variable, es se cierra y se abre. Se cierra y se abre. Así es. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener un conductor recto tengo una bobina? Y bueno, el campo se solapa. O sea, yo puedo incrementar el poder del campo con el enrollamiento de un cable. O sea, si yo solapo, acá yo me refiero a esto, si yo, en lugar de tener un cable recto, yo tengo un cable enroscado, o bobina, ¿no? Yo acá te dibujé una espira del campo, pero si yo tengo varios, todos los campos se solapan. Entonces, el campo se incrementa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el principio fundamental? ¿Está bien? Sí, eso te digo ya. Lo comí despacito, pero mandé todo el pedazo. Hizo efecto ya. Hace un efecto. No hay que seguir con Le regalé. Rafael. Rafael, ¿no? Qué loco. Aparte tiene este pico que digamos acá. Así. Entonces, vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar lo siguiente. No, se olvidó. La lista. Va a girar. Y ahí tenés que poner registrado. Tenés que hacer usuario y contraseña. Ya estoy cagado. Ya te lo expliqué. Acordate que tenés que tener un mail que vos te acuerdes la contraseña porque vas a tener que entrar y que tenga espacio, ¿no? Sí. Que no te llene la casilla porque si no, y acordátelo ese porque con ese vas a tener que validar tu usuario y contraseña. Y después te va a pedir una serie de datos, o sea que sentate tranquilo, un matecito ahí, sentate porque te va a pedir datos. ¿Está bien? Pero una vez que tengas eso, te vas a inscribir y esto te lo tenés que anotar en un costadito, donde después tenés que buscar el curso y poner inscripción. Donde dice municipio es General San Martín. Estaba presentando la máquina. General. Yo tengo la foto del nombre del curso. Ah, buenísimo, ¿lo tenés? Sí, pasalo. Ahí te pasa él cuáles son, mirá, tenés que filtrar todos los filtros que tenés que poner. Una vez que ya te lo guiaste, que ya tenés usuario y contraseña, tenés que ir a anotarte al curso. Ahí está, mirá, el que pasa el curso. Yo lo pasé al club. Gracias, Mati. Este es el nombre. Ahí en. Loma de Zamora es la subsede, digamos, de San Martín. Ah, listo. Poco eso. Claro, claro. Cuando entro ahí, Una vez que hiciste el login, Vamos nosotros nomás. Que te va a aparecer. tenemos el simulador que les mostré yo recién, ¿no? ¿Qué hay alrededor de esto? Porque este genera un campo. Por ser un imán, genera un campo. Este también genera un campo. ¿No? Fíjate que la distancia también va a depender de la influencia, ¿no? O sea, el poder del campo. depende del tamaño. Bueno, el tamaño tiene que ver con qué? Con la cantidad, justamente en este caso, de óxido de hierro. Cuanto más cantidad de óxido de hierro, más potente es el campo. Pero lo increíble de esto es que hay un campo actuando que no veo, que es invisible. Eso es lo interesante, pero al mismo tiempo se siente el campo, porque es invisible, pero yo lo siento. Siento que hay algo ahí. Es más, que hay un rechazo. Esto me permite pensar lo siguiente a mí. No es posible ponerme en contacto con algo más que con su campo magnético. O sea, cuando yo toco algo, es más, yo toco esto. Yo tengo la sensación de que esto lo estoy tocando, pero en realidad no lo estoy tocando. Lo que está pasando es esto mismo.
Los átomos de mi mano y los átomos de cualquier otra cosa nunca se tocan. Siempre lo que siento es esto, ¿no? Esto es lo que siento. Nunca me pongo en contacto, no es posible. Porque si me pusiera en contacto de alguna manera, entonces los átomos se mezclarían, ¿no? Me fundiría tipo el T-1000 cuando... ¿no? Se derrite todo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que la materia tiene propiedad electromagnética. O sea que la materia es electromagnética. O sea que nosotros vivimos dentro de un campo electromagnético. O sea que todos los átomos tienen la particularidad del electromagnetismo. Vos cuando te pones en contacto con algo, sentís esto, mirá, Francis. Mirá, agárralo con tu mano. Mirá, ves que hay algo ahí que no te deja. ¿Ves que hay algo que no te deja agarrarlo? Bueno, eso, justamente cuando vos te encontrás con dos cargas eléctricas, si las cargas son negativas, generalmente lo que se hace es dibujar el campo de esta manera, ¿no? Cuando es negativo. Pero cuando es positivo, el campo se dibuja de esta manera, ¿no? Se dibuja con esas flechas saliendo. Cuando son negativas, con esas flechas entrando, ¿no? Entonces, lo que ocurre entre ambos es que esas líneas del campo, si son iguales se repelen, pero si son iguales se repelen, si son distintas se atraen. Hay una atracción. Cuando hablo del campo, y es lo que le quería mostrar con las limaduras de hierro, cuando hablo del campo, realmente es un campo, es algo que sale del imán, sale como si fueran tentáculos, ¿no? Vos lo ves con las limaduras de hierro, o sea, agarrás, tirás limaduras de hierro y con el imán le vas pasando y vas viendo cómo las limaduras se van orientando según el campo. Y es increíble porque decís eso que es invisible, que no lo puedo ver, genera en el campo un efecto. Y todos los días estamos en contacto con artefactos eléctricos. O sea que todo el tiempo estamos interactuando con campos electromagnéticos. Todo el tiempo. Y encima ese campo electromagnético yo lo puedo modificar y le puedo mandar información. Por ejemplo, hay un montón de países hace un montón de años que no tienen el módem, esto, no. En la misma red eléctrica, en el mismo enchufe, la red eléctrica, tienen todas las señales. Va continua, wifi, internet, tienen todo. ¿Por qué? Porque es una señal eléctrica. Modificada, por supuesto, con todo el aparataje, ¿no? Con toda esa huevada. Bien, entonces, cuando circula una corriente eléctrica por un conductor eléctrico, se genera un campo magnético, ¿sí? Copien eso, no sé si lo copiaron, y vamos a poner qué características tiene ese campo. Es lo que me interesa, ahora me interesa yo. Copien eso, ahora copiamos esto abajo, no sé cómo lo están copiando, abajo por otro. ¿Qué características tiene ese campo? Voy a poner. ¿Qué características tiene? Estoy con algo saladito, ¿eh? Panchito. ¿Qué características? Nosotros empezamos por el postre. ¿Qué características? Ahí dentro de un rato va a traer la pizza ahí de San Antonio. Tiene ese campo. Yo ni me digo que vaya a cosa. Sí, ahora. No, mañana me dijo, me escribió y me dijo que. La de agua caliente, me dijo, solamente eso. Pero temprano, no la hora que voy a llegar. Ahí se ven las líneas del campo. Es una ciudad ¿Cómo se ven? de Spider-Man. ¿Ves la línea del campo? Y aparte lo interesante es que esto se da en el espacio, ¿no? O sea, esto se da en 3 dimensiones, digamos. Pero ahí se ven las líneas del campo. Ahí se ven las líneas del campo. Y fíjate, yo ahí lo que estoy haciendo es acercar dos polos diferentes, dos polos distintos, ¿no? Si yo ¿Se ve ahí? acerco dos polos que se rechazan, ¿ves cómo se cierra la perdón, línea del campo? ¿Ves cómo se abre? Se ve. Ahí va. Ahí está el imán. Ahí como- Ahí pongo, mirá. Ahí pongo dos polos distintos, ¿ven? Y ahí se ven las líneas del campo, mirá. ¿Ves cómo se ven las líneas del campo? Sí. Esos son polos diferentes. Ahora, si yo
acerco polos distintos, ven cómo se cierra, ¿no? Y es más, no hay forma de poder conectarlo, ¿no? ¿Polos distintos? No son polos iguales. Polos iguales, acá son polos iguales, acá son polos distintos. Polos iguales se repelen, ¿no? Se rechazan. Y fíjense cómo, ahora se los paso, tengan la experiencia de tratar de juntarlos. Y de hecho no se ve nada, pero se es siente imposible. que hay algo Sí, en un el rechazo. medio, ¿no? Se Hay una siente que fuerza. Una fuerza que Bien. empuja. Y para acá. Toma. Sí. Acá tengo el mayo barras. Me pasan una hoja. No me ensucie, bigote. ¿Vos querés? Me mandaste un mensaje a... Aquí. Aquí. Sí. ¿Y? Eso nos vendría, Parece que no hay acá, un antizarro, ¿no? Organizador. Claro. Dormite, vos ese. Antes sí me Bueno, contestaba. pero eso lo cae con un desastre. Mi viejo tenía eso hace 1000 años, nunca supe de qué era. Claro, lo abrazás al Cali y supuestamente. ¿Quién tiene Pólvora, el azul? pólvora. ¿Quién tiene el Eso azul? de- Ahí. Pólvora. Acá, chupito. Le pones el mate y se te manda. Te manda. Te manda. Tiene un poco de hierro. Ok, bicho. Con los fierros que hay ahí, me manda a la cabeza. ¿Cómo se arma la...? ¿No qué? Ah, ¿querés saber cómo se arma? El profe sabe. Esa me la hacía mi viejo cuando era chico y yo me volvía loco. ¡Ah, la magia! Decía. Sí se ve, tranquilo. Trata un zoom. Ahí va, a eso estoy. Ahí se ven cómo aparecen las líneas del campo. ¿Ven? La línea del campo del Paraná. Ven como la limadura se orienta, ¿no? Ujú. Ahí va. Pero bien, sin tocar, ¿no? Con influencia yo puedo hacer Que gire. y no es magia, es el campo magnético. Está bueno. No fue magia. Acá podemos decir que... Mirá. Claro, imagínate con esto tan rudimentario, ¿no? Con dos pedazos de imanes, ¿no? Yo tengo un motor. O sea, si tengo algo que gira, tengo algo que rota, ¿no? Yo podría, de alguna manera, concertar. Bueno, pero imagínate en esa época, cuando lo descubrieron, Sí. decían, parecía algo sobrenatural. O sea, Sí, sin de duda, hecho, sí, sí. iban por los pueblos mostrándolo y cobrando por. Sin duda, porque tiene que ver con lo mágico, ¿no? Tiene que ver con tener la posibilidad de interactuar con un algo sin tocarlo, ¿no? Y lo interesante es que los que lo miraban con ojos más de científico y entendían que había algo que era invisible pero que se podía explicar, lograron hacerlo a través de ensayo, pero también lograron hacerlo a través de las matemáticas. Y eso es lo interesante y lo profundo, que yo con un lenguaje matemático puedo explicar qué le pasa a la naturaleza. Y eso presentó muchísimas crisis, porque por supuesto que uno de los dominios más importantes siempre fue la religión, ¿no? La religión explicaba todo a través del dogma, ¿no? Y de repente
había un grupo de tipos que decían, no, che, para esto no tiene que ver con la magia, acá pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y empezar a explicarlo, y encima con matemática, ¿no? Y fíjense, yo recién les mostré una limadura de hierro totalmente inerte, ¿no? Y de repente vuelve esa limadura a ser una limadura común. Bueno, Faraday, que era muy estudioso, hizo esto y dibujó, limpió con un pincelito y dibujó bien la línea del campo, hasta las medía cuál era la distancia entre una línea y la otra, porque él no era matemático, pero era un buen experimentador. Bueno, ahí se dio cuenta que el campo tiene ciertas características y propiedades, las cuales escribió, describió, analizó. Esto es limadura de hierro y esto es un derivado de hierro, esto es un óxido de hierro, esto es un mineral. Esto que ven acá sale de una piedra que tiene estas características. Es como el otro imán. Tiene la particularidad y aparte la influencia, ¿no? Miren la influencia. Te quería hacer una pregunta. Sí. En el tema campo magnético, busca cuando se atraen, busca el norte. Bueno, eso es una convención porque Bueno, en realidad, dependiendo, ¿no? claro, en realidad todo imán que se orienta hacia el norte, en realidad es el sur, ¿no? Claro. Yo le pongo por convención que el imán cuando se orienta, le pongo norte, que está señalando el norte, pero en realidad si se orienta, si hay una atracción es el opuesto. Claro, sí, sí, ¿no? sí. O sea, Es convención, hablando, es una sí, convención. sí, hablando del ejemplo que vimos en la tele, que mostrás vos con la bobina, podríamos decir que es el norte, que se orienta. Exactamente. Hablando de la brújula, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, yo no tengo una brújula acá porque un día haciendo una prueba la rompí, la mandé dentro de la bobina, y como un campo magnético Una polenta. de un 50K, es muy grande. Miren esto, por ejemplo, yo tengo un cable de cobre, ¿no? Y lo que hago es enroscarlo, ¿no? Y genero una bobina, ¿no? Está probando todo. La fuerza tiene. Fíjense que este cable es un cable que está pintado. Está barnizado, ¿no? Porque es un cable de bobina. Le he enfocado. Entonces, cuando hablamos de bobina, hablamos de un conductor que tiene ciertas características de longitud de sección, ¿no? Y que esto está, por supuesto, que ya está todo calculado, ¿no? O sea, las bobinas hay, digamos, una tabla o catálogo de bobinas y uno ya tiene la cantidad de vueltas, el largo. El peso. Sí. Y vieron que el motor, cuando se rompe, generalmente lo que se rompe es la bobina, ¿no? ¿Por qué se rompe la bobina? Y bueno, porque la bobina sufre un desgaste, el desgaste... ¿Te rompió un hilo, profe? Porque el esmalte ese cada vez viene más falopa y se hace corto ahí. Sí, bien. ¿O no? Cada vez viene más ¿Vos? barreta eso. Sí, Hace más la vida es hinchada. cada vez más barreta, ¿no? Se llama un comercial. Los gobiernos, el tipo no para. Ahora se llama comercial eso, para que se rompa y compra rápido otra vez. Obsolescencia programada. Obsolescencia programada. No, y ahora vivimos una época donde estamos jodidos porque las inteligencias artificiales están laburando, no duermen, no descansan 24/7 dándole, hablando entre ellas. Y nosotros esto nos llevó un montón de tiempo. Entender cómo funciona la naturaleza nos llevó un montón de tiempo. Muchos hombres y mujeres investigando, mucha gente dando vuelta, buscando una respuesta. Ahora las inteligencias. Esto es una bobina. Una bobina es un arrollamiento de conductor. Tiene una determinada cantidad de vueltas. Por supuesto que esta bobina es una bobina que estoy inventando, sí. Pero bueno, yo quiero mostrarles que yo puedo construir un imán
con una fuente de energía y un cable enrollado. La fuente de energía va a ser una pila. A ver, me miren qué voltaje tiene estas pilas, cómo están. A ver, ¿qué onda? ¿Trajeron el...? Bueno, buscame ahí, Francis, a ver cuando está medio uno de estas está reventado. Añadito de la Sí, está inflado. Bueno, fíjate ahí, mirá. José, fíjate que ahí hay pilas. Anoche estaba viendo el Temu, no sé si funcionará eso que detecta metales atrás de la... Sí, funciona. Sí, Sí, funciona. No estaba acá. Lo llevan la pared y la ves a donde hay electricidad, donde hay agua, donde pasa el caño de gas, madera. Esa cinta, ¿viste esa, no? ¿La Se láser? pega a la pared, le pone esto así, la caja y queda ahí. El de genera acá. Pega eso, ¿no? Estaba viendo para comprar anoche. Mucha vuelta. Qué pavada que salía, boludo. Ah, sí. Mucha vuelta, poco voltaje. Pásame una. No puedo decir nada. ¿Aplicate? Enchufalo 220. Sí, mandale 220 como hizo acá el muchacho. Mandale 220 como hizo el muchacho. Ahora como te hagas todo soldado. Magnético, si es posible. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser posible. Una bobina chiquitita. Humilde. Una bobinita que 6 volt. A ver si se puede. Me vi unas pizzas. ¿Podía hablar a mí? Me mandó mensaje. Como mayor a vez. Te mandó mensaje. Me mandó mensaje serio, ¿está acá? Es como así. Baja y no vuelve más. Ahí va, Hasta el viernes. Tiene vida, tiene vida. ¿Tiene vida? ¿Vos comiste de la pizza que hicimos la otra vez acá? No vine ese día. Claro, la pizza, Sí, o sea, sí, esas sí estuvieron buenas. Ese día O sea, estaba qué re buenas mal pizzas del que se mandó. estómago. Ese día estaba, no vine si estaba re mal del Qué buenas estómago. pizzas que se mandó. Ah, sí, dijiste, che, no me puedo Y por culpa se perdió la pizza también acá el muchacho. Estaba Bueno, ya le dije a Dieguito. Se reportó. Ya le dije a Dieguito, che, Parte de todo, ¿cuándo sí. volvés? No faltó ningún sabor, No, está. Hizo con morrón, con roquefort, con Fugaceta, pizza, Sí, yo vi que subieron el grupo y agarré y borré la foto. De la bronca. Viste el grupo. Salí del grupo ese día, para que no me aparezca después de tener el grupo. Sí, lo desconectás, se suelta. Y tiene una pequeña remanencia. Pero bueno, es muy poquito el campo magnético de una pilita seca. Pero lo interesante es entender que la electricidad es tan poderosa como forma de energía que al mismo tiempo también nos ha generado una dependencia tan grande que ahora no podemos salir de ese modelo. Por eso los paneles solares son revolucionarios, me parece que hay algo ahí que le tenemos que buscar la vuelta, porque de hecho lo han hecho las plantas. Las plantas nos dan el mejor ejemplo de cómo transformar la energía, porque vos pensás que toda esa energía que nosotros extraemos del petróleo en realidad son plantas y animales. Pero ese foco de energía, si nosotros entendemos que la energía no puede ser creada ni destruida, solamente se puede transformar, es porque evidentemente esa energía estuvo siempre en el universo. Escucha. ¿El universo cómo nace? ¿Cómo nace el universo? Desde el Big Bang. Con Adán y Eva. Había algo ahí y de repente, ¡pum! Ahora dicen que no entra nada y no sale nada del universo. O sea que todo ya estaba ahí. O sea que la cantidad de energía que tenemos en el universo es constante. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es transformarla. Ahora, lo interesante de esto, si nosotros usamos electricidad, porque la mayoría de la energía la extraemos del petróleo, y el petróleo
Estamos de acuerdo que el petróleo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que sacamos el petróleo, ¿sí? Porque quemamos combustible. Bien, y ese combustible fósil dijimos que sale de materia orgánica. ¿Y esa materia orgánica de dónde sacó la energía? Del sol. O sea que en definitiva fue del sol, ¿no? ¿Por qué del sol? ¿Por qué digo que la sacó del sol? Si no tuviésemos el sol no existiría vida, ¿no? Decimos que no habría forma, pero ¿por qué? Y muchos dicen, bueno, porque estamos calentitos, bueno, sí, pero piensen en las plantas. ¿Qué hacen las Mismo plantas? nosotros dependemos del sol. Físicamente, profe. Vos te pones en el sol y Claro, sí, de hecho la vitamina D, nosotros, bien, fotosíntesis. ¿Qué hace la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Se acuerdan de la escuela? La formación de, Sí. de la energía del sol. Sí. El dióxido de carbono a... Sí. Claro, la energía del sol, hablamos en términos de energía electromagnética, ¿no? Porque la luz es energía electromagnética, o sea que las plantas absorben esa energía y hacen una transformación química, ¿no? Bueno, las plantas es el mejor ejemplo para hacer paneles, porque las plantas son paneles. Claro, hacen lo mismo que el panel. Es lo mismo. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Claro, no sé por qué. No sabemos cómo, O no quiere cuál es decir. el mecanismo. No quiere decirlo. Bueno, viste que siempre se dice esto, ¿no? De que ahora fue Trump, se fue a juntar con Xi Jinping, ¿vieron que se juntaron? Se juntaron los Dos dos. locos se juntan. ¿Y por qué se juntaron? Y porque están preocupados por el tema de la energía, y aparte por las inteligencias artificiales. Pero digo, nuestra dependencia, nuestro modo de vida, ponete a pensar en nuestro modo de vida, ¿no? Yo me pongo a pensar a veces, digo, no, chico, nuestro modo de vida, pero ¿cuáles son nuestros modos de vida? Por ejemplo, en este momento, no necesitamos gran cantidad de energía, ¿no? Lo que pasa es que sí, necesitamos grandes cantidades de energía para mantener todo el sistema vivo. Porque en este momento, ¿se acuerdan los grandes apagones que hemos tenido? ¿Se acuerdan cuando cayeron todas las centrales? Todo ¿Se acuerdan? apagó Bueno, casi bueno, el 90% ¿qué de la fue, Atlética. ¿qué fue lo que, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes? 2018. 2018. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando se cortó, profe. ¿Pero qué estaban haciendo? no, yo estaba No en estaba la laburando. pieza y vi la tensión de la lamparita bajó Pero era, ¿qué hora era? a la mañana. Arrancaba la mañana, sí, pum, un apagón. Sí, después Yo me levantó, fue a la noche cuando decían levantó y que bajó, era generalizado. volé, No pensaba que era un pero corte de ya la no había madrugada. Es que te diste cuenta, uno se da cuenta de Había era más casi masivo. Pero después el 400 tomate grados. de la magnitud. No, y aparte que ya no había comunicación ni nada, te das cuenta que ya se había cortado No, demasiado porque no. ninguna compañía tenía. No había WhatsApp. No había, entonces hay que decir que Y había sido grosso. Claro. porque a veces te pasa, viste, que es una parte, o sea, vos tenés que comunicar, yo tengo que no había comunicación ni nada. Sí, de verdad, no. Ninguna compañía andaba. Y tipo 8 creo que fue. Claro, sí. No veíamos nada. Nosotros teníamos una bajada y acá había un edificio y acá tenés otro, eso no había nada. Y ahí estábamos a poner en una cuadra de Libertador. Bueno, vieron el mundo de repente se transformó en otro, ¿no? Y decís. Y él se dio cuenta, después te diste cuenta, porque vos pensaste, che, es algo genial. Y lo primero que nos pasa cuando nos quedamos sin electricidad es creer que pronto va a volver, o no, depende de donde viva, no sé, gente tiene experiencia o no. Pero ¿cuál es el problema de la electricidad? Y que no puedo conservar los alimentos, que me quedo sin agua, que no puedo comunicar. Imagínate que te quedé incomunicado, ¿no? Y suponete que te quedas incomunicado, no sé, con alguien que, suponete, tu pareja se fue a laburar, todos se fueron a laburar y de repente se apaga todo y no tienes forma de comunicarte con ese que te comunicas todos los días. No puedes, no hay manera. Y encima se cae todo, porque se caen las comunicaciones, se caen los radares para los aviones, se cae internet, se cae la tele, se cae todo. O sea, de repente te quedaste sin nada. Bueno, yo sigo un montón de gente que son ambientalistas, que algunos son bastante heavies, de hecho son considerados enemigos, terroristas son considerados. Se exagera, pero bueno, hay gente que ya está diciendo, tenemos que volver a pensar en cómo podemos sobrevivir a eso, empezar a tener
de alguna manera, Bueno, algún yo protocolo de actuación. yo siempre tengo una Claro, grafita, bueno, esas cosas. eso- Tengo un inverter, bueno, que lo puedo enchufar en la claro, moto sí. y puedo cargar cosas. Bueno, Siempre hago Eso, cosas. tipo electronauta, Linterna, hay que empezar a pensar. Sí, bueno, es, Hay un canal de, Hay que empezar a de pensar. YouTube que te enseña cómo hacer nafta, por ejemplo. Es buenísimo. ¿cómo haces? ¿Podés compartir en el grupo eso? No. Hay otro que hace llenamos solo el tanque. con cómo hacer, por ejemplo, de sacar de la lluvia, ¿viste? Por ejemplo, el agua potable y todas Bueno, esas cosas que son muy buenas. Empezar a pasar Cómo esos hacer enlaces. radio, por Pero yo ejemplo, siempre trato de cómo, tener cómo cosas hacer siempre- aparatos siempre para precisas. obtener la radio, digamos, escuchar frecuencia y demás. Calefaccionarse con arena. Sí, hay varias. Ahora está ¿cómo se llama esta? La lámpara esta que hace con una, es como la linterna, pero es con arena y agua, creo que es. Sí, todo lo que es supervivencia. Sí, todo supervivencia. Es buena esa. Pasa que cada vez La tenemos cosa más que éramos- cosa electrónica y se te corta el cielo Claro. ahí. Claro. Házalo. Y cada vez estamos más Lo que pasa es que el embobados mismo- con boludeces y no sabemos hacer nada, nos morimos. No, mismo Bien, ser bien. humano Pasa, destruye. pasa con los vehículos, las motos nuevas no traen más patadas. Si no tenés batería, no tenés nada. Fuiste. Ya fuiste. Los coches lo mismo. No hay alternativa. Entonces no tienen embrague, todo electrónico también. Lo viejo Házalo. funciona, Juan. Olvidate. Hay que volver a darla, ¿sabes? Casi se viene con carburador no la cambió más. O sea, esa la tengo ahí. Y después la vaca. Claro. También con esa. Por eso digo, está bueno pensar en cómo funcionan las cosas, porque en algún momento, y ya lo vemos, es inevitable, igual que la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que muchos decían, che, ojo, porque estamos jodiendo con el clima, estamos jodiendo qué sé yo, y de repente viene una pandemia, producto de un salto zoonótico, o sea, una especie que tiene una enfermedad, pero esa especie hace un salto y la transmite a otra. Ese salto tiene que ver con condiciones ambientales, ¿no? O sea, es así. Por eso digo, cuando nosotros nos ponemos a pensar en energía y en cosas que son súper recontra triviales, y solamente nos preocupamos por ser usuarios, ahí viene el gran problema. Si yo soy usuario de algo y no tengo otro tipo de entrenamiento, por eso yo siempre digo, el curso de electricidad es la base para todo. La electricidad... El tema lo que pasa es que ahora todos los pibes no se aferran a la inteligencia artificial. Como si vos, si hay apagón mundial, no tenés a nadie a quien preguntarle. Cagaste mal. Y yo creo que a veces esto es una especie de plan también, ¿no? El plan mundial. Y sí. Porque no hay nada mejor que tener gente que no sepa hacer nada, ¿no? Y que mejor es la persona sedentaria buscando lo que necesita en el momento, pero el día que no tiene dónde buscar. Sí, y aparte también a mí me preocupa porque, sobre todo China, está haciendo muchos robots de choque. Por ejemplo, los cuadrúpedos son tremendos, o sea, porque avanzan, tienen mucha velocidad, tienen armas letales y aparte ya trabajan con drones. IA se va pensando hoy en día. Ya el dron, ya es un arma. Sí, Están ya hablan, pensando ya conversan, sí. ya conversan Ya entre conversan, ellas sí. y están construyendo, por eso Al digo... principio lo usamos como rescate, ¿viste? Le ponían sensores para buscar gente con el que se derrumbaban los edificios. Yo siempre digo, toda película Sí. que hay ficción, que te Siempre hay como una alternativa humana. Terminator No, fue- che, lo fue queremos el para robot. la catástrofe. Eso, Claro, John Ross es está, igual. te está diciendo eso. Y Terminator es el pionero. Sí. Ya sabemos que la Skynet es Elon Musk. Sí, el que nunca mostraban quién era el de la Skynet, ahí está, ahí lo conocemos. Lo que no se habló mucho ahora es el tema del viaje a Marte, ¿viste? Que la, Sí, la mierda sé. como que se le apagó eso. Porque había vendido un montón de ¿cómo se llama esto? Como asientos, digamos, para ir a Marte. Otro tema va a ser con un satélite que algún día no funcione y se llegan a caer todos, no se hacen mía. Pero eso hay una película de Viaje al Mar. Sí, La ahí va. de Jean-Claude Van Damme, Sí. ¿no? Ciencia ficción, qué linda la ciencia ficción. ¿No? Ahora estamos viviendo en una distopía. Ya empiezan más las utopías. Y cuando llegaron ya había rebeldes. Ah, Cuando llegaron ya había un grupo de rebeldes y otro que manejaba los... ya está vendiendo el terreno. Literal. Es una película muy vieja, ¿eh?
Él tenía 20 y pico de años ahí, el chabón. Sí, por ahí. Capaz un poco más, por ahí, pero. No llegaba ni a los 30, creo. Hay algo tampoco analítico No me acuerdo. muy chiquito, no da para levantar un tornillo, pero bueno, parece. Sí, esto para jugar, a crear bobinas. Sí, hay una que es un Está peor. Aparte piensen No, era esto, de Arno, piensen era. cómo esto, Era de Arno, que es todo metal y después tiene que estaba trabajando tiene algunos en una componentes, constructora y tal después cual, cómo se vinieron- transforma en un reservorio de energía y para después resolver volvió al cosas. planeta otra vez porque lo quería matar. Cómo el ser humano, Pues había mucho en Marte. sí, Es otra cosa. y esto No, alimenta, sabe mucho. Sí. ¿alimenta qué? Lo quería matar con eso. ¿No? ¿Qué alimento? ¿No? Pero digo este concepto, es decir, llevo algo, guardo, almaceno energía, ¿no? Lo convierto en un dispositivo para poder conectar. Sí, es loco. Sí, es loco, por supuesto. A mí me super interpela porque digo. Y a la vez es ¿Cómo contaminante pasar también. de eso? Pero Una es que- bomba atómica. Claro, porque yo digo, che, pará, pero ¿cuántos de estos voy a hacer? No importa, yo quiero venderlos. Y aparte vendo la linterna, vendo el juguete, vendo. ¿Y después dónde va todo eso? ¿Dónde vuelve eso? Porque de hecho nosotros estamos en el siglo XXI, 2026, y no tenemos claro dónde va esto cuando no funciona más. No tenemos muy claro eso. ¿Dónde va? Todavía no tienen un protocolo para escuchar eso. Sí, y aparte esto es súper peligroso. Como residuo es súper peligroso. Lo que hacen es, digamos, tirarlo todo en el mismo lugar, pero no A todo tiene. el SAMSE. Claro, pero no tiene una forma de reciclar. No hay A mí tratamiento. vos lo podés echar en una botella que la botella se queda mucho tiempo, pero igualmente en algún momento se va a perder eso. No es que lo convierten en otra cosa. ¿No? Anda atrás También se te pone a pensar en y que después atrás arrancamos y seguimos de usando pilas todavía. la salada. Por lo menos tendría que haber recargable para que no Ahí uno no compre Es otra tan ciudad. masivamente. Ciudades. Es una locura. Tenés Si yo una pienso, hoy montaña, tendría que pero te implementar puedo la jurar. pila recargable con No el sé edificio si porque alta como por lo el menos obelisco. comprarías menos, Claro. te duraría más Tú atrás de la tiempo, salada, duraría vos te menos metés ahí. Pero ¿qué pasa? Encima es otra El ciudad hotel, porque tenés ¿Te acordás cuando edificios, salieron las ¿Son cámaras? residuos electrónicos? tenés edificios que Venían venían con toda la gente pantallita abajo, venían con memoria. Yo, bueno, ahí se había como está todo popularizado la pasillo. pila recargable. Claro, El toque y después tenés una montaña Pero después, de tela, sigue usando la retazos misma de tela. Porque los controles remotos de la Claro. televisión siguen usando lo mismo. Sí, Ahora se está fomentando un poco más. Está todo recargable, basura. con la batería adentro. Pasando la vía del tren. Y eso ¿Eh? Pasando la vía del tren. Sí. eso es genial. sí. Yo tengo el flu, pero pero para no no devuelvo. la sala, ¿viste la sala Sí. ahí? Te Yo metés tengo atrás, uno de del los otro datos lado. con pila o Por se eso usa pasando la vía del tren. 50. Ah, sí, sí. Claro, esa es Verás. Sí, sí. Bueno, yo tengo linternas así. Eso es un golazo. Verás. Hay que empezar a prepararse para el colapso, chicos. Así que hay que tener algún mini arsenal, Tengo siempre ahí algunas conservas. cositas, sí. Sí, hay que guardar. Decí que no quedó torta, si no me guardaba. Guardamos. Un par de. Esa atómica, esa bomba atómica. Un par de ananafri que quedaron de la fiesta de. No, eso se la tomaron todo esto. Bueno, vamos a conectar el Primero que bajaron motor. fue Se esto. probó una pinza. Conectamos el motor a un capacitor. Vamos a conectar a varios capacitores, así como medir esa influencia, pero usemos el motor de lavarropa. Primero lo podemos conectar solo a fase neutro, con el aparatito ponteando la bobina, y vamos a ver qué potencia entrega. Sí, por favor, no me acuerdo cómo era. Ah, sí. De todos los ángulos. No lo voy a usar más. Ahí te dejo el espacio. Ahí vamos. Marcha María. El verde y el negro. Sácate. Y la verdad es que ¿qué batería lleva? Cables. Ah, es una batería. Yo no quiero tomar mi mate, hombre. ¿Vamos por el este o no?
solamente Primero conectar. haciendo más. Sí. Entonces, ¿vale o no? ¿Va eso o no va eso? No, pero lo tengo listo para el próximo. Acomodate, ¿Está bien? yo miro de arriba del corral que se Estoy haciendo algo. Parate en la silla. Mi viejo decía siempre, cuando va al rodeo no te metas en el rodeo, miralo arriba del corral que lo vas a ver. Con la voz. Ahí está, ahora toca el cable pelado ese. ¿Vale pusieron capacitor ya o no? Todavía no lo explico primero. Hay que agarrarlo. Hay que sostenerlo. Vos que tenés la mano. Bueno, Tiene la mano quiero, Tiene la mano sana. escuchen, quiero que midan corriente que circula por el motor, la tensión la tienen ahí, la van a leer ahí, Ahí está, sácalo, como pensé que iba a usar el... Acá está. y vamos a hacer la medida de P, de Q, de S, vamos a hacer la medida de las tres potencias y del factor de potencia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Parece? ¿Cómo conectaron el motor? ¿Me cuentan? Fase, perdón, línea o común. Marcha. Marcha y arranque. Con la cajita, o sea que van a conectar por un instante la bobina de arranque hasta que arranque. Sí. Perfecto, bien. Marcha. Tomen corriente, bien Francis, preparando la pinza, tomen corriente. ¿Qué corriente van a medir? Porque, sí, Fer, pero yo digo esto, porque ahí ustedes van a conectar dos bobinados, en un instante van a desconectar uno y va a quedar uno solo, o sea que va a quedar circulando una corriente por una bobina. O sea que va a haber una corriente ahí, Marcha. la de la bobina marcha. No están estresados. ¿Ya está? No. No. Pensé que. A ver si lo conectamos así y después lo conectamos con el capacitor. Sí. Después lo conectamos con el capacitor. Claro, sí. Sí, primero por favor, sin el capacitor. Sí. ¿Y? Vámonos. Dale, otro. A 229 volts. ¿Está bien? Bien. ¿Qué potencia podemos sacar? Ahí para que lo noten. Potencia activa. Sin capacitor. Sin capacitor, 14. 1,4. Potencia activa, dice César. ¿Cuál es la potencia activa? La real, 229. La real, bien. ¿Y cómo sacamos la potencia real? ¿Ve por ahí? Recuerden que la potencia real es la que realmente realiza el trabajo. Nosotros la llamamos P, pero recuerden que si hay un bobinado es P por I, es B por I por coseno de phi. Y yo el coseno de phi ahí no lo tengo, yo tengo B y tengo I. O sea que la que voy a sacar ahí es esa, exactamente, es B por I. O sea que esto no lo tengo, no está. ¿Cómo lo saco? Bueno, a ver, saquen ese. Y ahora sería interesante poder conectar el capacitor, hacer la conexión con capacitor y prender el motor usando los dos bobinados y ahí viendo cómo es la acción de esos dos bobinados en el conjunto y tomar de nuevo corriente. Total, ¿no? Ahí tomaron corriente total ustedes. Sí. Bien. Pero el capacitor lo conectamos al común. El capacitor lo conectan como hay que conectarlo. No, el común queda enchufado. ¿Cuántos amperes tenía, Uno Francis? directo. 1,4. 1,4. Recuerden, 229 recuerden que es sería. así la conexión. Miren. Miren, la conexión es así. Ustedes tienen Miren acá. y bobina, ¿sí? Ahí en la pizarra, mira. Común, marcha y arranque, ¿está bien? Y acá tienen el capacitor. Entre arranque y marcha. Claro, entre arranque y marcha. Recuerden que, bueno, no lo quiero hacer de... ¿Cuál era? El común era azul, eso me acuerdo. Sí. Y el amarillo era la marcha, ¿no? Sí. Sí. Bien, acá teníamos los cables así nosotros. Bueno, recuerden que acá estaría bueno darle línea o uno de los cables. Y después nosotros
tenemos un capacitor con posibilidad de conectar doble de un lado. Bueno, ahí va el otro cable. ¿No? Yo le pongo neutro, pero puede ser línea también. Y el rojo es el que conecta la bobina arranque. Así sería la conexión. ¿Está bien? Ahora, yo puedo medir corriente acá, Sí. o también puedo medir corriente acá, o puedo medir corriente acá. Sí. ¿No? ¿Pero te da igual? No, me va a dar corrientes distintas, porque acá hay un nudo, o nodo. Si le vamos a hacer una corriente por acá, o una corriente por acá. Pero no, entonces es lo mismo igual para sacar la S, digamos. La de marcha tenemos. Claro, nosotros siempre, cuando tomamos corriente de un equipo, tomamos corriente total y total. Ah, Así que tenés que sacarlo. ¿Está bien? Yo saco una bornera, sí. abro la tapa de una bornera y cuando mido corriente, mido la corriente total. No mido la corriente de las bobinas. Yo mido corriente total, de acá o de acá. Claro, sí, niño neutro. Recuerden que en alterno nosotros podemos medir corriente total de los dos. Tenés que sacar Tenés que usar el de marcha y el de Sí, el capacitor. No, con el capacitor. Ahí lo vos lo estabas haciendo cuando no tenías un capacitor. Claro, ahora hay que sacar esto. Según los proyectos institucionales, donde la discusión que analicemos es analizar El capacitor va entre arranque y marcha. Porque ahora capacitor. con seguridad de qué manera se vincula esa institución con el uso Común, popular. que Eso va también estaría bueno. a Es línea. más sencillo, quizás más. Sí, ahí lo puso también. Eso común va a línea. Sí, marcha va al capacitor. A una punta del capacitor y al neutro. Sí. Que ya lo tenés acá. Y la otra punta del capacitor. El rojo va para el otro La otra lado. punta del capacitor. Sí, listo. Y ese no tenés que ponerlo. Este no. Por eso lo ponías cuando le hacías con el Sí, botón. con el botón no tenés. Ahora vos ya tenés el capacitor. Ahora ya No necesitas tenés que darle al tocar botón. Bueno, Ahí ¿ves? tenés que darle Ahí va tomando directamente. como otro perfil. A ver. Busca la vuelta. Yo digo, en esta propuesta, en este proyecto, en esta entrevista. Ahí ya arranca. Tendrás Arranca directo sin el botón. en algo. Después verás en tus Y ahora tenés que programas. medir la tensión entre las dos bobinas. No es sencillo ¿Cuánto Esa es la mide? total. de ¿No? resolver, Esa es la total. pero me gusta. ¿Cuánto? Me gusta Mario. Toda la articulación 40. Es importante pensar en el proyecto institucional. Sabemos que el sistema educativo es fundamental. Y ahora el tenés- proyecto. Se podría armar el proyecto, se podría ir a ver el proyecto. ¿Qué pasa si no hay proyecto escrito? Bueno, hay un proyecto institucional Más tiene un que kamikaze. circula, porque siempre hay una propuesta que quizás no está Tenés que escrita, ver pero acá. bueno, se Usa puede esa y después obtener a saca través de otra entrevistas, Vamos. conversaciones, comerciales, ¿Eso qué es? marcha. Ahí hay un. No, ¿y qué? ¿Y de marcha? Yo siempre digo, Sí, de marcha. está bueno ¿Cuánto? que sea 1,7. simple, 1,07. No influye que primero, tiene sencillo, pero no. Ya está Y ahora el cable que está son abrazando. muy Creo que reflexivo. De acá para lo magnético. Ahora No aprendiste nada. lo mismo, claro, 1,7 como el otro. Y por atrás eran muy parecidas las dos sí, resistencias. 1,7. Lo mismo, porque están las dos eran parecidas. La total nos dio 1,4. ¿Y antes? Y después, antes dio No, antes nos dio 1,4. y después 1,04. 1,4. Bueno, bajó Sí, la corriente total. sí. Pero claro, Los ¿qué dos pasa? instrumentos. Lo que pasa es que ahora tengo dos bobinas conectadas, un capacitor que lo que está haciendo justamente es disminuir esa cantidad de corriente que circula por el circuito porque funcionan como corrector del factor de potencia. Sería interesante ahora medir cuál es la potencia P con la pinza, Esa sería la activa, ¿no? la activa o la real, o la que realmente genera trabajo. En estas condiciones estaría bueno medirlo con la correa, con el tambor de lo de ropa con agua, ahí laburando. Ponemos algo ahí, una soguita y le hacemos fuerza. Igual viste que tiene bastante Simulando volteo. el kilo de. El neutro, ¿cuál sería? Pará, vamos a chequearlo. Chequearlo. Sí, chequemos cuál es el neutro. Es de la neutro. Pará, vamos a chequear. Teníamos Vamos a eso y. un vocabulario común. Ahora cuando haga la Ah, compra la vamos sola a buscar un Sí, instructivo. lo que decís es
Hay que En la buscar. cajita un lápiz de inducción. ¿Me traes ahí en la cajita? Fíjate con Si no, tenés como el tuyo dice, tiene cosas. Ah, bueno, para que él tiene el inductor. Sostener eso. Dale. Bien. Sí, Ya tenemos identificada la fase. Bien, lo la fase pones en va USB. Buenísimo. Y esto es lo que... ¿Y qué te sale ahí con los? ¿Qué se marca luz y sonoro. Tiene luz y ¿Y sonoro. si marca luz qué es? Vos Que también yo las dos acá cosas tienen luz y sonoro, te marca que mido la corriente y tengo Ese la es el tensión. vivo. Claro, te lo Si marca yo de las dos hago maneras VPORI, por si es con un colchote para. no es la potencia real. No, es la S. Por eso, ahora, yo tengo un instrumento que mide las tres Auditiva potencias. fuiste. Incluso mide el factor de potencia. Entonces ahora quiero medir la potencia real. ¿Cuál sería la potencia real? A ver, Vamos. dale, a ver. Potencia activa, ahí está. Ah, no me acuerdo cómo es. A ver, espera. Dice, tiene la perilla kilowatt, presiona la palanca para abrir la mordaz. Ahora No. vos tenés que medir los Y abrace la Kilowatt. fase correspondiente. Kilowatt. Claro, una vuelta. Ah, Ahí. no, me parece que había que abrazar el. ¿Y dónde está la pinza? No, hay que abrazar acá. Ah, claro, sí, sí, O sea, hay que abrazar el conductor. Sí. Claro, porque en la secundaria te muestra la. ¿El vivo? Claro. Sí, kilowatt. ¿Cuánto es? Kilowatt, 0,22 kilowatt. O sea, 0,220 watts. ¿No? 0,22 kilowatts. sí, 0,23, 0,20 Ese es el para- kilowatt. ¿Cuántos watts sería? 220. Y lo bajo este es el valor del ángulo de fase. Y también me dice que si pulso esa M, que no me acuerdo cómo se llama, hay como una M, esta de acá, marca para obtener la suma de vatios como indica la figura. No, vate de qué es eso. Bueno, vamos a poco. Yo tengo 230 watts. ¿Cuánto te da B por I? 238. 238 te da B por I. B por I, 238. Bien. A ver si. De 320 bajó a 238. Ahora, vamos a medir el coseno al fin. Sí, me dice. Supongo que es de la misma manera. 0,9. Bastante eficiente. 0,9. Por eso a vos B por I te da 238. La suma. Y fíjate que la real 230. casi ahí, Casi ¿no? ahí, está cerca de ahí. Bien, ahora 90% de eficiencia sería. claro, ahora vamos a medir la reactiva. Es muy poca la reactiva. 0, 0. A ver, dale. ¿Anotaste? 0,10, ¿ves? La reactiva. Kilovolt ampere. 0,25. 0,10. Sí, le falta, si ya está pidiendo batería, ¿puede ser? ¿Tiene batería? Ah, puede ser. ¿Esta se carga o...? No, tiene batería 9 volts. Bueno. Bien. Le puse una batería recho. Me parece que tengo que comprar una buena. Vamos ahora a traer... No, esta se la compré mucho. Vamos a traer un capacitor de la caja. Traer un capacitor más grande que este y un capacitor más chico que este. Ahí está, ese es un capacitor. No Ahí tiene, quería un señor capacitor. a poner en casa. Yo lo calculé con triángulos y yo 0,96. Perfecto. ¿Y cuánto nos da acá? 0,9. 0,9. Fíjate si está cargado. Y cuando... Ahí en la mano. Y cuando era 1,4, Cuello. 229 por 1,4. Quiero que ahora conectemos. ¿Este de cuánto era? Hay que medirlo. Vamos a medirlo. Por ahí no quiero medir. ¿Puedes mandarme una mensaje? Va, ahí lo hago. Tiene capacidad. 50, 60 ¿Sí? Recuerden que lo medimos en No. microfaradios. ¿Sí? No, No tiene, ¿no? Hay una forma de transformarlo.
tenés tensión, tenés on, tenés ampere. Esto es porque te da la información de que puede ser tanto para 50 como para 60. Esto es un dato que es de la red. Claro, es lo que aguanta. Claro, vos lo que tenés que mirar es ese dato, el microfaradio, que es la unidad de medición de... ¿Puede ser que sea 14 microfaradios? Ahí. ¿O qué significa eso? Acá lo tiene. No tiene grande. Es un choco. Sí, 14. Sí, 14, ahí está, ¿ves? 14. Claro, y este es... Ah, no, estos eran números de prueba. Pero a ver, fíjense ese. Mídalo, tomen. ¿Se acuerdan cómo medir? Tienen el símbolo ahí amarillo que se cambia de función con el botón. Sí, hay que usar este y ese. Hay que prenderlo y hay que ponerlo en capacitor. Ahí le cambié la función y midan, a ver cuántos micros, ¿cuánto es? 0,7. 0,7. Sin capacitor. Claro, sin capacitor. Y con capacitor 0,90. Calculando 0,96. 12, No, más es 3. un 12. Y este era de 13, así que ese está muy cerca de Son las este. dos rayitas, ¿Y aquel? esos dos palitos. Sí, sí. Eso es diodos. Eso es lo que te da continuidad y diodos. Podés ver con eso. Este tiene 31,4. Primero le damos menos. 35. Pero más o Pero menos. puede tener 5 para arriba o 5 para abajo, ¿no? Sí, más o menos 5. Más o menos. Perfecto. Entonces, Ahí está. ¿Guardaste la lámpara de voltaje, profe? ¿De cuánto era? ¿Cómo? De 13 y ¿Guardaste este la de- lámpara es de el voltaje? 31. ¿O ya la rompieron? No, no sé dónde quedó. No La quedó en la caja. reliquia eso. Ah, acá está, mirá. ¿El cable? No, ahorita. Está en la Ah, caja. la limpiaste no. Bueno, guardado. Traigan uno que sea... Alicate, Rafa. Que tenga 20 microfaradios. A ver si hay alguno de 20 microfaradios. Director, ¿te metes un alicate? Este. No, alicate. Abajo. No. ¿Cruzaste la cable ahí? No, necesito alicate para poder pasar el... Pero la abrí y funciona. Ah, le va a pasar por la ley. Giralo un poquito. Sí, sí, sí. Porque viste que si no. ¿Me querés poner uno de 20? Sí, una de 20. 20. Tocar la punta a ver si está descargado. ¿Encontró? ¿Alicate? Pero probamos esta versión. Es que no lo encontraba ahí. Uno de 18. Uno de 18, a ver. Pará. ¿Qué copa de 18? ¿Le vamos a ¿Tiene poner? 18? Ah, Y de 31. Mandale. Este no. ¿cuál le vamos a mandar? Uno bien grande, de 30 y pico me va. Bueno, a ver, primero probamos el Y el 30. de 18. No mide nada, profe. Está abierto. Está roto. ¿Cuál no mide nada? De 18. Ah, pero está en voltaje, sí. Ahí. Me faltó. Capacitor. Ahí está, 18, perfecto. Vamos con uno de esos. Bueno, acá ponemos el de 30 y pico. No, ahí está ese. Primero. Bien. Esperen, antes de la pinza, sacarle. Mauro, Guarda vamos a que medir está cargado. corriente. ¿La descargas así? Ah, puedo medir corriente. Ah, sí, por eso medís corriente también. Dale, midan Es corriente. más, capaz mide corriente y acá medimos, va a medir las dos cosas. Para agarrar agarrar el motor. Agarrar el motor. ¿En qué está? Corriente. Que te mide las dos cosas. En la pantalla secundaria está 3,4 amperes. Y el otro Esa es la tensión 29 volts. Listo. Corten un cachito porque tiene mucha corriente. Ahora le puse un capacitor más grande y aumentó la cantidad de corriente. O sea que el que dice, no, che, si el capacitor es más grande, mejor, porque te va a tirar para atrás el medidor. No, si pones el capacitor más grande, sí, va a haber más circulación de corriente por ahí. El motor se va a empezar a calentar. Miren que ya estuvo ahí. Bueno, ¿qué factor de potencia tiene esto? ¿No? A ver qué coseno al phi tiene. un rapidín. Re bueno, 0,99. Pero el motor está. Claro, pero el motor se te va a quemar ahí, Sí. ¿no? ¿Y qué potencia tira? A ver. Tipo lo quería reventar por. A ver qué potencia real. 8. 0,8 kilowatt. ¿Y de cuánto era? Y antes nos daba 230. Sí, y el fabricante dice que es 145 watts. Sí.
¿No? El fabricante dice 145 watts, decía. Ahí sigue siendo 45 watts. Sí, obvio. No, aparte- no le dé más porque. No, le pegamos un cimbronazo importante. Bueno, vamos ahora a poner uno de 18, que va a seguir circulando una corriente alta. Sí, ojo, che. Descargalo con esto. Y lo descargas. Descargalo con esto porque. ¿Ahí está? ¡Pum! No. No tiene nada. ¿Y ahora cuál es? ¿Este 18? Eso ya está descargado. Le crecen los pelos. O sea, va a quedar así y agarra y lo tira para atrás. Va a quedar como el gordo Ronaldo. Acá. Sí, que gorro Ronaldo acá no va. Qué grande el fenómeno, ¿eh? Mejor no de la historia. Ahora se convirtió en la ballena Willy. ¿Qué vas a hacer? ¿La amperaje primero? Dale. Más tranqui. 1,6. Con el de 16. No, este es 18, perdón. Está De bien. 18, capacidad de Ahora. Y vamos a medir el factor de potencia. A ver. Sí. Sí, factor de potencia. factor de potencia. Sí, mejoró bastante. Casi 1. ¿Cuánto? ¿Más? Casi 0,99. Casi. ¿Y vos qué le entendió? 0,98,9. 0,289, casi 0,99 más. ¿Y los kilowatts? 36. 0,36 kilowatts. 60. Claro, 360. Ese es eso. No lo suelte. Ese es lo que 60 watts. No lo suelte porque aquí. No, esa es la P. mano- ¿P? P. Sí, son en kilowatt, a ver. ¿Eh? 0,30. A ver ese. Ese es 0,37. 0,37 S. Bueno, están ahí también, ¿no? Porque ya sabe convertir. Bien. Vamos ahora a probar con nuestro motorcito de frigorífico. A ver, tráete el Frank. Bien, vamos a probar este equipito. A ver, quiero ver qué rendimiento tiene. Ay, no, acá, mirá. Quiero que mida cuál es la bobina de arranque, cuál es la bobina de marcha, cuál es el común. ¿Sí? Y lo vamos a conectar y vamos a medir qué rendimiento. ¿No tiene datos del fabricante este? No tiene datos del fabricante. Tenés un tester, tomá. Hay que medir cuál es el común, cuál es el arranque, cuál es la marcha. Sí, tiene, Sí, no, voy a comprar una Duracell porque veo que tiene muertel y esa la... palopa que compré pasó la barata. Hay que empezar a acumular pilas también, ¿eh? Hay que guardar pilas para... Tengo ganas de comprar las baterías recargables, pasa que son carísimas. Hay una batería La recargable. catástrofe no va a tener tiempo. Ni La para quiero nada. traer de afuera, porque afuera sí están más baratos. Hay que empezar a armar el búnker. Samuel los Max. La vida de la luna. Así. Uno arriba y uno abajo. Ahí le tira. No lo sacamos nada. 55. Y ahora hacemos el de arriba y el de abajo. Así. Sí. Gracias. Sabés que hoy cuando estaba súper enmarañada, digo, qué locura, no hacer un laburo docente, no hacer un trabajo. Y dije, no, pero si yo lo digo. Así que bueno, gracias. O sea, bueno, el camino es ese. 35, 36. 36. Me van a cambiar abajo. Eran los dos, ¿no? Sí, Este sencillo. tiene que darle el mayor, supuestamente. Suma. Sí. Bueno, en realidad se 90. 91. Listo. Sí. ¿Qué pasó? Se va toda la mierda. ¿Qué pasó? Yo la policía. Me dejaste sin nada. El arranque, ¿Qué estás haciendo acá? marcha, Sí. ¿Y abajo? común, Ese sería el común, claro. arranque, Arranque y marcha. Ahí. arranque el mayor. Vamos a practicar un media rama. Sí, Listo, arranque a la izquierda. Bueno, vamos con Este esta. es
El de arriba común. Este es común. Arranque y Arranque. Sí, normalmente Y esos tres como lo ves en marcha. como está ahí en los motores normalmente. El de arriba común, Sí. arranque y marcha. Arranque. Perfecto. El tema es que necesitamos más conector, porque ahí sumamos más a la medición. Es una media complicada. Daríamos pinza cocodrilo o dos monolitos. Le da un cable en cada con- punta. Sí, así. Con un cable en cada punta le da Sí, tocar. el tema ten cuidado que no se toque. Bueno, dale, dale. Más grande. Para que Ahora le preguntamos si no tiene por favor. ¿Ah, querés? Se conecta. Este sí necesita el tiki tiki tiki. Así que como está AMC, va conectado ahí con los cocodrilos. Ah, listo. Falta uno Lo que sí que hay andaba que dando tener en vuelta por cuenta que cuando le dé, tengo que pulsar y despulsar. ¿Está bien? Cuando le dé, pulso, tengo pulsado, y una vez que arranca lo suelto. Y el motor va a arrancar. Ok. ¿Sí? Pero Tengan porque en- es como que. Y arranca. Claro, tengan en cuenta que para saber si funciona, chequen ahí los amperes, tengan abrazado uno de los cables, puede ser el común, ahí mismo, pueden apoyar acá, ahí si quieren, para ver si hay Como una funciona. ¿Falta un coco? No, por acá. Sí, por acá. Ok, mirá. Este es el amarillo, ¿qué sería? El amarillo, el de marcha acá. Acá está. Y el otro el de arranque. Arranque. Ahí está. Soplar la vela allá a otro lado. Creo que no se toquen por acá. Agarrala bien de coté. Espera un poquito. Eso. Agarramos ahí. Ahí está. Y mientras que no se toquen, ya toquen. Bueno. ¿Listo? Hay que darle al botón, ¿no? ¿Está, profe? Ahí está. Sí, Antes de subir. Muy bien. Bien. Y ahora Bien. No hay nada tocándose, ¿no? Bueno, queríamos ver. hay que mirar acá y es esta, sí, le damos. Uno llegó, uno 0,5. 0,5. Ahí arrancó. 0,6 amperes. 6 ¿No? Sí. 230. A 230 son. Bien. Quiero saber cuál es el factor de potencia de este equipito. Si tengo una pinza, listo, ya está. Vamos y agarramos la pinza. Ahora el tema es cómo conecto la pinza de potencia. ¿Cómo la conecto acá? Para medir esto. Algunos Y le vamos a conectar el vivo y neutro y. Claro, pero ¿y cómo la conecto al video dentro de las pinzas? Un cable, profe, una extensión ahí. Tiene que mellar, sí. Pero suponete que esto fue una ladera. ¿Cómo hacer para medir la potencia de esto? con la pinza. Sí, sí, pero la pinza, yo abrazo, necesito campo magnético, pero también necesito referencia de fase y neutro. ¿Dónde lo pongo? Ah. Y tenés que tener un cable y una extensión, digamos. Y Armar pero- una extensión de eso. Pero ¿y a dónde? Puente. ¿A dónde el puente? El neutro y el positivo. Sí, sí, ¿a dónde? ¿Y a dónde lo harías el puente? Ya. Ahí vino el de mantenimiento, vino, ¿viste? De mantenimiento dice, "Ah, traeme un par de cables", dice de mantenimiento. Traeme un par de cables. ¿Listo, profe? Ya hablé con la señora Ley y no más poder. Qué loco que Vos estabas hablando con una mina, estabas hablando. Nada, mi hermana me llamó por Sí, abuelo. sí, a la hermana. boludo. Todos tus hermanos están acá. Ahora le dice el hermano. Qué hija de... 7 hermanas tengo, así que Las conozco a todas, ¿sabes? 1, 2, 3, 7 hermanas y somos 4 varones nomás. Bueno, 11. vamos a hacer con cable, hagamos una prolongación, pero estaría bueno pensar después armarnos algún equipito como para poder conectar la pinza, ¿no? Darle fase y neutro a la pinza. Y de fase y neutro a la pinza tiene que tener fase y neutro de donde está conectado el equipo, ¿no? O puede tener cualquier fase y neutro. Ah, eso no sé. Esa fase y neutro que necesita la pinza, ¿de dónde es?
tiene que estar Sí, asociado al equipo o lo puedo conectar no. a cualquier facineutro? Sería la misma de la línea. Porque la pinza analiza el campo magnético. Claro, ¿no? suponiendo, volviendo al ejemplo que vos decías que era justo una ladera, tendrías que medir el aparato, digamos. De ahí, porque si no es lo mismo de la línea. Porque Claro. vos lo que querés saber de acá. Claro. Por ejemplo, con la tensión y la corriente, Francis sacaste ese, ¿no? Muy bien. Todavía no, pero. Ahora ya saqué. Bien. Hagamos, José, hacete unas prolongaciones. ¿Podés? ¿Con un par de cables? Te traes acá, mirá, tráete ahí, agarrá. Necesitamos este y el amarillo. ¿Está bien? Traerlos. Y ahí conectamos, abrazamos y conectamos ahí la pinza, los cocodrilos y la pinza. ¿Está bien? Allá abajo hay que hablar. Agarrar cualquiera ahí, la cortamos y listo. Tiene que haber cortado. No, pero había cortado. Sí, hay una banda. Para descargarlo, Se descarga. para descargarlo tenés que poner un cable acá y otro cable acá. Y eso va conectado a una lámpara, que eso genera la electricidad. Si esto está cargado, genera la electricidad y prende la lámpara. Tiene que ser aquí el Para campo y descargarlo. acá. Cualquiera de estos dos, siempre que sean diferentes. Bien. Categoría de análisis. Me pasó Y por que ahí. también Un poquitito. genere Me pasó un poquito el corriente. Vos necesitas el amarillo y el rojo. Amarillo, ¿no? Abajo. ¿No? Ese es el de marcha. El marcha es a la derecha, ¿no? Marcha es Ah, perdón, esta es la de marcha. ¿No necesitas el común? el común y marcha. Positivo y negativo. Por eso. Claro, el de Común ese, y este y este sería el de arriba. Ese El de abajo a la derecha. y el de abajo. Bien. Y ese, exacto. Sí, trabaja bien. Esto lo pueden morder ahí. Voy a poner un poco de cinta también. Ahí va. Sí, Ahí va. cinta, ¿no? Sí, ahora lo Ahí está. abrazamos acá. El tema es que como vamos a tocarle. A ver si esto. Ahora para aquí. Lo pueden morder también ahí, ¿no? Sí. Este lo ponemos acá. ¿Cuál era el vivo? Azul, el que está en el común. Sí, el común es. Sí, el vivo. Este sí va a tener que ponerle cinta acá, me parece. ¿La cinta de papel tenés? Ahí está. Sí, pero cinta de En papel. cualquier momento va a ser mío. Y este, el amarillo era en la marcha. Está muy jugado. ¿Sí? Y a la derecha. Yo por lo dado, porque se llega. ¿Qué pasó? Estamos Ese es ¿Cuándo marcha. te vas a comprar herramienta vos, Messi? Ahí va. Ese es marcha y el arranque a la izquierda. Y este es El arranque rojo, del- Andar bien ahí, Messi, le pongo un ¿Qué pito pasó? de cinta. Pongo un pito de cinta, está muy cerca y cuando se me pone toda la mierda, A ver. me explota la pinza. No, que no flote la pinza, tío. A ver cómo va ahí. Está muy. Yo porque capaz que movemos un toquecito y. Claro. La pinza Está la cinta de papel, la cinta de igual papel. la pinza no va a explotar, no te hagas problema. No, acá lo que hay que hacer es. Hay unos pines, hay que buscarlos. Claro. Teníamos unos pines Unidades con un, circulares. claro, y traíamos el cable. Bueno, ahí estamos, no va a explotar. No va a ¿Cuál es explotar. el vivo? La línea, el común es este. Pero decime ahí cuál es de los dos marrones. Azul. Espera. Este es el vivo. Este es el común y este es el arranque. Y teníamos que abrazar uno de estos, ¿no? A ver, para que lo confirmo, ¿ves? Ahí se mueve el vivo Sí. y el otro es el arranque. Y lo abrazábamos al vivo, ¿no? Y el de marcha, perdón. Este es el vivo En marcha. y el otro es ese. Marrón aquel. No, El de abajo. este es el de arranque. A la derecha. Arrancó, ¿no? ¿Cuál es el, Sí, sí, ya el arrancó, vivo? está. Dice L. Ya. Arriba. Claro, el común es la línea. Arriba, claro. El, Marcha. y la marcha es la M Sí. y la A es el arranque. Arranque. Lo que le están dando las líneas ahí arriba. Claro. Y después está No el está neutro. marcado. Igual detecta. Voltaje. Sí. Sí, detecta voltaje.
porque está marcando un voltaje acá. Sí. Esto sí. 234, perfecto. Después no hay corriente. No sé por qué no marca corriente. A ver. ¿Abrazo el otro? A ver, sí. Allá está. A ver, abrazalo con la otra. No hay que abrazar el común. Quiero ver. Sí, Sí, pero el pero común ese está es el punteado. ¿Está común es este? Sí, es el común. Sí, es el común. Sí, 0,7 amperes. 0,7 Acá amperes. me di por la duda. ¿no? Ahí está, ahora sí, 0,7. Acá no me mide nada. En ese no mira, ahí está. 0,7. Los kilowatts. 0,09. 0,09. 0,5 coseno, ¿no? El 50%. 0,5 coseno. 0,5, desastre. 0,5 coseno. Bueno, y ahí podríamos ver la diferencia. Miren la diferencia entre potencias. Con un coseno de 0,5 está bueno porque vean cuál es la real, cuál es la aparente y cuál es la reactiva. Y anotemos eso, ¿verdad? Anotemos real, activa y aparente. Ahí, y saquemos el coseno. ¿El S cuánto mide? El ese que lo habíamos dicho 0,09 kilowatts. No, kilo, ese es el P. Ah, el S sería los kilovoltampers. Sí, kilowatt ampere, sí. Dale, dale. Claro, el S sería los kilovoltampers. 0,013 0,013. 13 kilovoltampers. ¿Abajo? Sí, baja. Algo que me estaba congelando. Mira, se puso. Bueno, ahora hay que poner un capacitor. Sí. Bien, ahora, claro, pero ¿de cuánto? ¿De cuánto? Piensen en esto, un motor Sí. de lavarropa aquel que tenía 145 watts, decía el fabricante, llevaba un capacitor de 13 microfaradios. ¿Cómo andamos? ¿Es un octavo? ¿Cuánto es la bocha? ¿3 cuartos? ¿Y cómo sabemos eso? Hay que dar la especificación, pero no tenemos. Midiendo la potencia. Y bueno, ¿cuánto tenemos de potencia en este? ¿Qué potencia? 90 watts, 90 watts, bien, 90 watts. Y va a ser más o menos entre 8 y 6, Claro, por ahí. exactamente. Si decís Busquemos- 245, te dice claro. que te usas uno de 13. Busquemos un capacitor Sí, de, calentito, de 10 o 9, 8, fíjate que hay. Y corrijamos el factor de potencia, ¿verdad? ¿Tenés un machete? ¿Te fijas con el marco? Coladita. No, vos tenés que fijar acá. 25 microfarads. Claro, fíjense en el microfaradio, ¿ah? Márcalo. 10,12. Está bien. 10,12. Entonces hay que poner uno Ustedes jueguen. en este Se la tienen, y en ¿Cuál? el. En el vivo. 12,5 puede ser, ¿no? Sería en el común. Fíjate cuánto tiene. Este es el Podemos arranque. hacer una cosa, por eso podemos hacer una cosa. Acá podemos poner un cablecito para poner una punta ahí y la otra punta va acá. Que tiene que entre arranque y. Van a Marcha. eso. Ah, no, te arranque y marcha. Sí, está ahí, arranque y marcha. Tiene como una tuerca, entonces lo enroscamos Dos, en vale, la falta. se mueve. No, porque ponemos el capacitor acá. Ah, listo. Ah, no, Ahí sí, está. sí, un pedacito más Dos. ahí. Dos. Ahí está, mira. Dos. Ya está. Dame. Ese lo abrazas el capacitor que está acá. Y queda este que lo conectas ahí. Petra lento. Vamos a chequear ahí que no se toque. Este es el. Este no es el neutro. Sí. Perdón, sí, es el de Sí, sí, marcha. marcha. El de marcha, perdón. Ese lo abrazás a la pinza nomás directo. ¿No?
un capacitor. Se supone que ahí. Ahí no se toca nada, ¿no? Estamos bien ahí. A ver, para que lo vamos a chequear acá. Ahí, creería que está. Digamos que no. Digamos que no. ¿Probá? Dale. ¿Te vas a dar cuenta? No, el botón no tenés que darle. Ah, listo. Porque ya tiene capa. Dale. Veamos. Ahí tenemos 0,06 amperes. No, 0,6. O sea, sí, 0,6. 0,6. Pará, déjalo ahí. ¿Voltaje? Kilowatt. Kilowatt tenemos 0,13. 232. 103 sería. Sí, 130 watts. 0,13. Coseno. 0,9 el coseno, 0,9 y monedas. 0,9, pará, nos falta una más. Y kilowatt ampere. Acá. 0,05. ¿Por qué? 0,05. Sí. ¿Por qué en este? Es reactivo. en este? O más Porque es reactivo. ¿Y el Ah, voltaje? la R por reactivo. Nos falta el voltaje ahí. Y el voltaje, sí. 230 era el voltaje, 232. Sí, acá lo tengo en 235. No sé si es más real o no. ¿Qué te falta? 0,05 de acá. En kilowatt. Kilowatt era Kilowatt. 0,13. 13. Kilowatt ampere. Kilowatt ampere. Ah, kilowatt, sí. 0,14. Ese es el que. Sí, 0,14. el otro no, el otro no. Bueno, el coseno mejoró un montón, entonces. Sí, De 57 a 93. Sí, es lo que más o menos se necesita. Ahí lo apagué. ¿Y? ¿Lo lograron? Sí, 0,9 monedas. Muy bien. O sea que hasta le pegaron. ¿Viste? Y normalmente te llevan uno de estos, más o menos tipo entre 8 y 10 creo que llevan. Buenísimo, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo colocando un A capacitor? ver, Francis. Cambia mucho. Sí. Va a ¿Y tomar una foto la de corriente eso la ahí. midieron? ¿La nueva corriente? 0,6. 0,6. 0,6. O sea que bajó la Sí, corriente, estaba en mejoró cero. Sí. la relación entre la potencia suma y la potencia real de trabajo y bajó la reactiva. Poniendo el capacitor de 10. Solamente colocando un capacitor. Ahora, sería interesante también si hay algún capacitor un poquito más grande, no sé si hay un poquito más grande, o un Hay uno de poquito 13. jugar. Es más, podemos jugar con el de lavarropas. 18. Podemos jugar con el mismo azul del lavarropas que tenía 2.13, tenía. Es un poquito más. Es un 13 Eso lo tiene la ley. Mejora, 12,5. mejora a veces. Bueno, O 14. Bueno, a ver. Ese es 13 tenía la 13. ropa. Bueno, juguemos, Ese juguemos 13 con un tenía. poquito más, a ver. ¿Qué pasa con un poquito más? ¿Qué tenía 2,5? Sí. Lo que pasa es que hay muchos que son muy específicos. Acá van a encontrar de aire acondicionado y de lavarropa. Esto lo voy a, Son los que hay. lo voy a medir después. Eso cuánto, porque lo mido. Este 3 Yo lo- Ah, buenísimo. Miren, acá hay uno de 3 microfarads. Para un Estos son ventilador, para un ventilador. te de decía. ventilador, exactamente. Son deforzadores de aire acondicionado. Pueden poner también uno chiquito. Habría que medirlo. Bueno, ahí está con uno de 3. Y recuerden que siempre los está esperando un capacitor cargado. No se duerman. Siempre un capacitor cargado esperando. Las heladeras, viste que a veces no te vienen con No capacitor. vienen con capacitor, no. Lo que pasa es que los motorcitos de heladera son muy eficientes, Claro, bastante eficientes. Cuando empieza a ponerse un poquito pesado, Ahí le le ponen puedo poner, ahí le claro. ponen- 12,5 Claro, a porque 12,5. aflojás la cantidad de Anda corriente bien. que circula Claro. y le emparejás el. ¿No te das cuenta viste, cuando ese capaz que un freeze así, te das cuenta que Sí. empieza a bajar, Ahí como mandá que se nota como que le, capacitorcito. o cuando viste corta y vibra como... Eso te quería preguntar yo, profe. ¿El Bueno. capacitor no viene incluido en las heladeras? No, en las heladeras comerciales sí vienen, pero en las heladeras familiares no vienen. Vos podés mejorar el rendimiento de tu heladera, bajarle el consumo y la durabilidad con un capacitor de marcha permanente. Recuerden Exacto. que es de marcha permanente. Yo me compro una heladera y ya de entrada le mando un capacitor. Sí. Sí. Esto es un capacímetro. Capaz que no te puedan perder la garantía, pero creo. No, no No creo, al contrario, le estás poniendo algo que te protege más. O dice que a la heladera se le manda eso Esto y a es la un mierda. capacitor de Claro, arranque, mejora la fíjense que eficiencia. tiene muchos microfaradios. Este es aparte se nota que constitutivamente este está hecho mierda, pobre. Sí, está bien. Sí, estos son de cámaras frigoríficas, pero este hay que desconectarlo porque si lo dejo conectado vuela, explota. Pero ven que son distintos. Miren esto, por ejemplo, miren qué interesante. Miren este, tiene una resistencia de desconexión.
¿Ves? Eso es para que no te caigas patadas si lo tocas. Para que se descargue. Para que se descargue. Miren Mirá lo que era antes, ¿no? este capacitor. Lo que era antes, ¿no? Y miren. Porque ¿de cuánto se le manda? El capacitor. Claro, hay que saber cómo calcular el capacitor que necesita. Y eso es lo que tiene. Claro, ve que tiene Por una eso cuando está especie de explotado ves resina, todo ¿no? el chorizo así para afuera porque es toda esa resina, toda esa cosa que se empieza a soltar, se empieza a quemar. Y después vamos a ver cómo calcular por tabla, según la potencia, y cómo calcular con cuenta el capacitor. Pero acá más o menos ya vamos como rumbeando a dónde, ¿no? Pues pongamos uno chiquito y pongamos Ahora uno pusimos, de 12. ahora pusimos el de 13. De 13. Habría que darle y Y probar. analicemos. Este es de 13. Sí, pongamos uno de 13 y uno de 12. Dale que me querés. Dale que está haciendo cada vez más frío. Sí, hay que pensarlo de Dale marcha. La montelita. Sí, mandale marcha que ese ya lo tenemos probado. 0.8 de ampere, kilowatt 0.16 kilovolt ampere, 0.18 y coseno 0.8. No vas. Claro, más grande ya baja. Ya lo tiré para atrás. Claro. Ya lo tiré para atrás. Tiene más amperaje, ¿no? Debajo El de 10. amperaje aumentó. Claro. Pasamos. Y ahora ponemos chiquito el de 3. Sí, guarda que Ahora ponemos el chiquito. que no esté cargado. Ahora que lo voy a probar este. Ahí. Lo probamos solucionando. ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Puedo aumentar? ¿Cuánto? 2.93. 2.93. No, tira 3 todavía. Va a bajar el coseno. 2.93. 2.93 tira. No 3. Está bien, 2.93. Por eso, cada capacitor. ¿Y por qué cada capacitor tiene que ir asociado a una determinada bobina? Bueno, porque cada bobina genera un campo electromagnético que el capacitor va a compensar. O sea que no todo. Puede ir de acá a acá. Yo lo digo porque hay gente. O no, solo en una Mientras más pata. grande mejor y no es. ¿Puede ir ahí de las dos patas? No, porque son dos. O poner La uno línea que esa del medio te está anule- dividiendo. Claro. Anule que Son sea dos contactos todo diferentes. efectivo, eficiente, Claro. que Ah, consuma entonces casi sí. nada. No, bueno, no. Está agarrando muy bien que digamos. Pero ¿y este Se va puede a ir perder. juntos o no? Y No. miren que ya No, la uno bocha en una está punta, caliente. otro en otra punta. Nada más, Miren, uno y es uno. que hay un calorcito. Bueno, pues ese calor. ¿Le querés mandar? No se toca nada ahí. No se ¿Vamos? toca nada, no. Listo. Mandale, Mandale, Mati. 2,5 amperes. ¿Recuerdan meterlo? No, pero estamos con el capacitor. Están las dos bobinas. Ah, tenés razón. 0,48 kilowatt. Bien, 0,48. Kilovolt ampere 0,56. Y el coseno 0,8. Claro. ¿Esto era la corriente? Acordate que con Lo el primero la corriente, lo que dije capacitor de 10 2.5. tenía 0,93. Ahí te lo digo de vuelta, acá. Sí, 2.3, sí, ahí se estabilizó un poco. Listo, cortale porque si no esto va a tomar temperatura. El que vale de 10, el capacitor de 10. Va De 8 de 10 tiene que El ser. de ¿Qué 3 y el potencia, de ¿Qué 3. potencia tendrá entonces el motor en función del capacitor que elegí? Primero la En eficiencia. HP. Creo que. Ah, Nacho. En HP, ¿qué potencia tiene en HP? ¿Tiene los kilowatts por 750? No, por. 750. Un kilowatt es un HP. ¿Es potencia son dividido 746, no? 146 era, no. Un HP son 746 watts. Sí. Y este tenía 130. Claro, es más. 130 dividido 746. 1.2. ¿Qué hiciste, Francis? ¿Qué cosa? Que VHP. La dirección es. 0.17, un sexto de HP. Sexto. Sexto HP. Está clavo ahí. Y específico el muchacho. Sí, Francis tiene esa velocidad con la perfecto. cuenta siempre. Está buenísimo. Bueno, bien.
Bueno, vimos cómo una bobina sola, sin capacitor, tiene una demanda mayor de energía eléctrica, aunque el trabajo lo cumple igual, sí, la heladera va a enfriar. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo el desgaste va a ser prematuro. Va a consumir más. Y no solamente eso, sino toda la red de tu casa también va a sentir eso. Y todos los artefactos que estén conectados, que no estén compensados de alguna manera, y toda la red eléctrica, imagínate toda la red eléctrica con todas las casas, con todos los electrodomésticos. Y hay algo también que está influenciando ahora las redes eléctricas, que son los electrónicos conectados a la red. Que los electrónicos también tienen que tener filtros. Y los filtros son bobinas y capacitores, siempre. Sí. Pero acá vemos cómo la potencia se puede pensar de tres maneras distintas en las bobinas: una reactiva, una activa y una aparente, ¿no? La aparente como la suma. Es más, de hecho, vos sacaste las tres, pero cuando yo digo la suma, que S es igual a P más Q, es claro, es a través de una suma pitagórica, no una suma directa. ¿Sí? Bueno. ¿Y las heladeras por qué vienen sin capacitor? Porque los motores, para que duren menos. Claro. Los motores nuevos son muy eficientes, están como muy comprimidos, y son motores chiquitos, son motores de 1 ampere, o sea que en tema costos sacrifican un capacitor y dicen sí, ya está, listo, eficiente va a ser. El tema es que si es comercial y es un motor más importante que impulsa, o sea, hace un laburo, no sé, en vez de hablar de un sexto HP, Ariel, imagínate que hables de un HP, un HP medio, 2 HP, ahí sí, ya lo tenés que compensar, y viene incluso con capacitor de marcha, con capacitor de arranque, o sea, tenés 2 capacitores. Pero hay un dispositivo que desconecta el capacitor de arranque en el momento de arranque, que se llama relé voltimétrico. A ver si tengo uno por acá. Un relé. Sí, un relé voltimétrico. Acá tengo la tapita. Acá está, mirá. Cuando vos conectás un motor importante, ¿no? Hablo de un HP para arriba, necesito un capacitor de arranque y un capacitor de marcha. El de marcha queda permanentemente conectado, como estamos haciendo acá, y corrige el factor de potencia. Y el de arranque sirve para el arranque. O sea, es un acumulador de carga que le permite al motor romper la inercia de la quietud y ponerse en marcha. Ahora, necesitas esto, miren qué interesante. Bobina. Contacto. En realidad el contacto está acá. Esto lo que hace es esto. Si no se lo tengo que hacer. Exactamente. Esto es un relé. Esto es un relé. Se llama relé voltimétrico. Y acá están las conexiones, ¿no? Acá se conecta. Entonces esto lo que hace es cuando la heladera arranca, desconecta el capacitor. Esto lo van a encontrar en las heladeras comerciales. Y las heladeras comerciales tienen 2 capacitores, uno de marcha, uno de arranque. El de arranque queda solamente para el momento de arranque y el de marcha queda permanente para el funcionamiento. ¿Qué hace el capacitor de arranque? Le da un impulso de carga en el arranque. ¿Qué hace el de marcha? Corrige el factor de potencia. Claro, en realidad. Un pico, digamos, para que arranque la fuerza. Exactamente, para que el motor se ponga en marcha, porque un motor pesado, para romper la inercia, tiene que tener un golpecito, ¿no? Por eso los capacitores son almacenadores de energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias por festejar su cumpleaños con nosotros. ¿Sí? Gracias por la torta, ahí la compañera. Gracias, profe. Sí, cafecito también, todo. Faltaron